Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar sobre el tema migratorio y especialmente sobre la ley de migración y extranjería. Hemos invitado y está con nosotros a través del Zoom, por supuesto, Rodrigo Volados, quien es académico del área de Derecho Migratorio de la Universidad Arturo Prat. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, muy buenos días, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación para hablar principalmente de este tema tan atingente hoy en día. Sí, mira, la verdad es que queríamos partir por esta ley, ¿cierto? Esta es una ley nueva que se publicó el 20 de abril del año pasado, en la ley 21.325 y se llama Ley de Migración y Extranjería. Pero esta ley, ¿cierto? Para informarle a nuestros televidentes, entrará en vigencia, dice, estuve leyendo ahí, ¿cierto? Una vez publicado su reglamento. Bueno, y esta semana nos enteramos por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acá cuando visitó la ciudad, que el reglamento todavía no se publica, que está en la Contraloría, y bueno, mientras no se publique el reglamento, la ley no está vigente. Entonces, ¿cómo es esto que ha pasado tanto tiempo, Rodrigo? ¿Es normal que ocurra esto? ¿Ha habido una desidia ahí de la autoridad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, diciendo que todo el proceso de una nueva ley de migraciones ha sido bastante dilatante en cuanto al tiempo, ha sido un tiempo largo de tramitación. Recordar, Reinaldo, y a los que nos puedan escuchar y ver, que la antigua ley de migración, que bajo lo que tú estás explicando sigue estando vigente, o sea, mientras no exista una nueva ley, sigue estando vigente la antigua legislación migratoria, data de los años 70. Data de los años 70. Entonces, un proceso bastante largo, muchas décadas sin poder que Chile se modernizara desde el punto de vista legislativo migratorio en esta materia. Este proceso, como dije, ha sido más largo de lo habitual, donde finalmente se pudo publicar en el mes de abril del año pasado, el año 2021, en abril del año 2021, finalmente se pudo publicar esta nueva legislación migratoria. Pero claro, como tú dices, esto es uno de los casos en que, si bien se entiende por regla general que una ley entra en vigencia cuando está promulgada y publicada en el Diario Oficial, como ocurre con la ley 21.325 actual, o nueva ley de migración, pero su entrada en vigencia se suspende hasta que se pueda redactar, se pueda tomar razón y se pueda publicar el nuevo los reglamentos de la materia. ¿Y este reglamento, disculpa Rodrigo, se ha dilatado mucho o es un proceso normal en estas leyes, digamos, que se demoren un año o más, digamos, en Contraloría? El proceso, a ver, para que entre en vigencia esta ley y hablar de lleno del nuevo reglamento y si es normal la demora o no, recordar que el Ejecutivo tiene un plazo, y la misma ley lo dice en el artículo transitorio primero, si mal no estoy informado, que tiene un plazo de un año. Un año. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, estableció un nuevo proceso de regularización extraordinaria que se venció cerca del 5-7 de enero del año 2022, de este año, a inicio de este año. Entonces uno esperaría que después de eso el Poder Ejecutivo estaba habilitado para presentar este reglamento o este bosquejo de reglamento ante la Contraloría para que ella tomara razón y después se publicara sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Así como en la discusión de la nueva ley migratoria, antes de entrar en los artículos transitorios, hubo un requerimiento del Tribunal Constitucional de parte de determinados parlamentarios de la oposición, donde el Tribunal Constitucional acogió algunos requerimientos de ellos. Pero también en el nuevo reglamento se presentaron diversos escritos objetando este nuevo reglamento por distintas razones. Esas razones pueden ser por ilegalidad, es decir, por ser contrario a la ley, por inconstitucionalidad, por ser contrario incluso a la actual Constitución, por no recabar las garantías, o incluso por exceder el marco de la ley. O sea, yo no puedo poner en el reglamento lo que ya no puse en la ley, porque recuerden, claro, este reglamento de la ley, no es otra ley aparte. Entonces uno dice que por ahí el Poder Ejecutivo quiso pasarse de listo un poco y reglamentar las cosas que no puso en la ley, y eso es lo que está, porque hay un problema. Recordar a quienes nos escuchan y a ti, Reinaldo, que
quien objetaron este documento no fue solo una persona, Ujú. fueron tres objeciones a este reglamento de manera distinta. Ya. Primero, estuvo a cargo de determinadas instituciones, entre ellos el Servicio Jesuita Migrante, la Ujú. Universidad Diego Portales, la Universidad Alberto Hurtado. En segundo lugar, lo que se alega acá es la inconstitucionalidad y ilegalidad de Mm. ciertos artículos, particularmente de los artículos número 12 del reglamento, pero también el segundo de documentos firmados ante la Contraloría para que tenga presente Ujú. determinadas ilegalidad o inconstitucionalidades respecto del reglamento propuesto por el Ejecutivo en su instancia, fue emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Ya. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. O sea, también hicieron ver esta situación principalmente a lo que involucra la materia, que son niños, niñas y adolescentes. Y finalmente Ya. un tercero de ellos, presentado, que también salió en la prensa, en los medios de comunicación, que fue presentado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Ya. O ¿Qué es sea, lo a ver, si te entiendo bien, Rodrigo, son instituciones relevantes, muy atingentes y que tienen mucho conocimiento sobre estas temáticas, digamos. No es que haya sido un par de abogados por ahí, ¿cierto?, que dijeron, a ver, queremos revisar tal cosa. O sea, estamos hablando de instituciones que se dedican a estos temas y que conocen legislaciones comparadas, me imagino, a través de todo el mundo. Y aquí, digamos, entrando un poco en el tema, digamos, que nos parece interesante, se habla por ejemplo, de la reconducción. Y en el fondo, ¿cierto? Por lo que entiendo es que tú, si una persona, no sé, la detectas viajando de Colchane a Iquique y la tomas en el camino, la puedes tomar y devolver a la frontera. Así es como entiendo que está esto en el reglamento. Y eso no sé si contraviene el espíritu de la ley o a la normativa internacional, porque entiendo que eso no se puede hacer en función, digamos, de los tratados que nuestro país ha firmado y que son los que permiten, ¿cierto?, que las personas que ingresan a Chile puedan estar en el país y no ser expulsadas así por una mera medida administrativa. Eh, exactamente. Bueno, lamentablemente acá hay que entender una situación bastante clara de que si bien existen los tratados, o sea, existe un marco internacional Uh -huh. en donde se puede promover determinadas legislaciones nacionales, en el particularmente el caso chileno, eh, implica a la reconducción de la que tú hablas Uh -huh. como una norma establecida en la ley, Claro. pero que debe respetarse debido proceso que en su oportunidad también fue cuestionado en este trámite ante el Tribunal Constitucional cuando se estaba en etapa de finalización de discusión de esta nueva ley de migración, donde se establecieron distintos elementos, donde no solamente intervinieron abogados de la materia, sino también intervinieron distintos profesionales de las ciencias sociales en estos alegatos ante el Tribunal Constitucional, donde hicieron ver eh, las deficiencias o las vulneraciones que podían existir con la reconducción inmediata de migrantes que ingresan por paso no habilitado hacia el exterior del país. Esto ha sido también ampliamente criticado por organismos internacionales. Se ha establecido de que, por ejemplo, Chile podría verse expuesto en más de una oportunidad a, por ejemplo, a un requerimiento internacional ante los tribunales internacionales por vulneración de estas garantías. Si bien se establece que las personas tienen libre disposición de moverse de un país a otro, siempre y cuando Uh puedan -huh. respetar la soberanía y la legislación de los propios países. Y en base a ello mismo, Chile puede establecer prohibiciones, perdón, prohibiciones de ingreso, causales de expulsión, distintas sanciones administrativas en materia migratoria, Uh -huh. pero lo cierto es que todo ello debe hacerse, por más que esté presente en la legislación nacional y que también hay que respetar, pero también con un fuerte compromiso en los que no son los tratados internacionales, sino también lo que pueda decidir, por ejemplo, una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Recordar que Chile, en 2021 Chile no está ajeno a esta situación, si bien no en materia migratoria, pero como Estado de Chile, el Estado de Chile fue condenado en más de una ocasión Uh -huh. durante el 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ojo, esto no es un asunto ajeno para el Estado de Chile. Rodrigo, sí, importante, digamos, dejar claro eso, que es algo que hemos vivido durante todo este tiempo.
Pero también, digamos, para avanzar un poco en la entrevista, ¿qué es lo que va a implicar una vez que se dicte este reglamento, que definitivamente, ¿cierto?, entre en vigencia la ley 21.325, va a tener mayores facultades, a ver, un poco, poniéndose un poco en el rol de la ciudadanía? Si la ciudadanía, hay una parte de la ciudadanía, por supuesto, no es toda, pero lo que único que quiere es que no entre más gente, ¿cierto? Quieren que poco menos que cada vez que, no sé, tú te tomes con 10, 20, 100 personas, tomes a esas personas y las devuelvas a su país, en fin. Entiendo que eso en la nueva legislación tampoco se va a poder hacer, o sea, este es un problema que llegó para quedarse en nuestro país y por lo tanto no es tan sencillo como decir, mire, va a llegar otro gobierno y ahora van a tener, no sé, facultades para frenar esto, para evitar que se produzca esta migración masiva, sino que van a tener algunos, a lo mejor, elementos adicionales de la nueva ley, pero no va a ser tan sencillo. Exactamente, Reinaldo. Distinto a lo que cree quizás la mayoría de la sociedad, principalmente Mm, tarapaqueña, es que con la, claro, se publica el reglamento, no hay ningún problema, entra en vigencia la nueva ley, se termina la antigua ley, entra la nueva ley de lleno, empieza a aplicar. Ahora, si la pregunta es, obviamente hay mayor facultades, hay determinadas facultades para la reconducción, lo que hablamos ujú, recientemente, el tema del Servicio Nacional de Migraciones, cambia de nombre, en mayores potestades a las policías de investigaciones, también al menos hasta ahora, se está hablando de eso. Pero ahora, la pregunta es, ¿eso es la solución a la problemática? A mm, mí me parece que no. claro, A mí me parece que no, porque tal como tú señalas, esto es una problemática que llegó para acá, para quedarse, no solamente en Chile, en América Latina. El desplazamiento claro. forzoso llega a ser un tema bastante recurrente, no solo en país, en Colombia se vivió un poco este proceso, pero el gobierno colombiano pudo salir de un poco de este fenómeno, establecieron algunas medidas parciales que fueron muy beneficiosas tanto para la población colombiana como para la población venezolana presente en la República de Colombia. Ahora, el caso de Chile, yo creo que pasa un poco con el tema de la securitización de la frontera, o sea, Ya. imprime la doctrina de seguridad de la frontera. Uno diría, Mm, eso es lo que quiere la sociedad, claro. pero vayamos, como dicen en el fútbol, a la pelota, al piso. ¿Qué Mm, significa eso? Para mí significa una mayor exclusión. Por ejemplo, hoy en día las personas van a tener que pedir visa con la nueva ley desde su consulado de ya. origen. Lo que actualmente operaba es que la persona podía entrar de turista y si cumplía las condiciones legales podía operar a una visa. Por regla general, hay determinadas excepciones. Claro. Pero cuando las personas le dicen, no sabe que ustedes de afuera van a tener que pedir una visa para Chile, eso para mí incrementa el ingreso por paso no habilitado. Ya. Porque recordar que una de las tantos factores de ingreso de ciudadanas y ciudadanos de origen venezolano a nuestro país ha sido también la demora excesiva en la tramitación de sus visas, sus consulados. Claro. Hay algunos consulados que llenamente cerraron los procesos y la Corte Suprema Claro. ordenó a retomar esos procesos. Entonces, este tema también, y Reinaldo, y para que quede claro, y Mm, también no solamente lo digo yo, también lo han dicho otros especialistas de mucho más renombre, ujú, profesionales jurídicos, profesionales de las ciencias sociales, fundaciones, ujú, organizaciones al trabajo migratorio, lo han señalado, que esto puede incrementar incluso, contrario a lo que se cree, un incremento en el ingreso por paso no habilitado. Entonces, ahí va a estar el tema en cómo se va a entender la frontera, cómo se va a retomar la seguridad en la frontera. Porque sí. hay algunas opiniones en la sociedad tarapaqueña que señalan que pareciera que de nada sirve controlar Tarapacá si no se controla la frontera. Bueno, Mm. esos discursos habrá que manejarlos. Sí, por último, Rodrigo, ¿qué le dirías tú a la ciudadanía? Porque la ciudadanía iquiqueña, ¿cierto?, está bastante enervada con este tema, la hemos visto, digamos, ¿cierto?, en estas marchas, en estas manifestaciones, también, ¿cierto?, de alguna manera ejerciendo violencia contra las personas que están, ¿cierto?, en estos campamentos ahí en el medio de la ciudad, y una ciudadanía que también requiere, digamos, alguna explicación, ¿cierto? O saber un poco a qué atenerse. ¿Qué le dirías tú a esas personas que los vimos manifestarse y marchar el sábado pasado? O sea, partiendo diciendo que es un comentario un poco impopular, Sí. yo no podría estar de acuerdo con los hechos de violencia en las manifestaciones. Mm, Cuando se queman pertenencias, que para mí no tiene ningún signo de valor quemar un coche. De mm, hecho, todo lo contrario, por ejemplo.
Pero fuera de eso, porque entiendo que no son todos, no todas las personas están bajo estos hechos de violencia y la mayoría de la sociedad tarapaqueña expresa, y lo podemos hablar cuando uno va a comprar al supermercado, al almacén, cuando uno va a la universidad, lo que de hecho algunos alumnos le comentan a uno, incluso en el mismo ramo de uno. Sí. Entonces, uno entiende las preocupaciones de inseguridad, después de los dichos también del fiscal de la Fiscalía Regional, del señor Arancibia, de cómo se incrementaron determinados casos de delitos, también hay que tener en cuenta, y yo le pediría a la sociedad tarapaqueña que no metamos a toda la gente en un mismo saco. O sea, recordar que la migración venezolana vino hace mucho, a partir del año 2015, 2018 en adelante, muchos tuvieron la oportunidad de ingresar por paso no habilitado, y las personas que cometen delitos, los migrantes, me imagino que les van a tener que aplicar el peso de la ley. Hay muchos que hoy día están en prisión preventiva. A propósito, se hablaba de puerta giratoria inmediatamente, así como un dogma, un discurso, sin saber los hechos, sin saber que las personas que agredieron a los carabineros hoy en día están en prisión preventiva. Seguramente pueden arriesgar una pena que va por sobre los 5 años, o sea, no es un tema menor tampoco. Así que, bueno, le pediría eso a la sociedad tarapaqueña. Entiendo su malestar, pero principalmente su malestar con las autoridades, Reinaldo, porque acá son las autoridades que propusieron un plan Colchane, por ejemplo, que no funcionó. Me ha tocado ir por temas académicos y profesionales visitar Colchane, y en realidad no se ve el plan Colchane. Entonces pareciera que el plan Colchane fue un tema anecdótico, un tema discursivo, para crear mediático. un tema mediático social más que otra cosa. Entonces, sí, la autoridad, todo ciudadano tiene derecho a exigir a la autoridad lo que él estime conveniente, pero siempre en el marco, me parece que en el respeto, y que se establezcan medidas claras. O sea, el ministro Delgado habló de una solución que eran 25 efectivos policiales, si es que no estoy mal entendido. Sí. Yo no sé la solución que espera la sociedad tarapaqueña. No digo que necesita más funcionarios policiales, habrá que preguntar también qué opina cada uno también, claro. Pero yo creo que la solución tiene que ser un poco un tema mucho más de fondo. Ok, Rodrigo, bueno, queremos agradecerte, un tema apasionante, por supuesto, vamos a tener oportunidad de seguir conversando en otra ocasión. Queremos agradecerte por esta entrevista. Muchas gracias, hasta luego. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con Rodrigo Volados, quien es académico del área de Derecho Migratorio de la Universidad Arturo Prat.